Hola, queridos estudiantes, soy el profesor Álvaro Huertas y en esta oportunidad vamos a hacer un estudio referente a lo que es análisis de varianza ANOVA. Es supremamente sencillo mirar lo que es la recordación de la varianza, que la varianza, ya lo habíamos dicho anteriormente, es la desviación típica elevada al cuadrado. Como pueden mirar ustedes, aquí nosotros esa varianza la hemos denotado con la letra griega sigma elevada al cuadrado y va a ser igual a la sumatoria del número de muestras menos la media elevada al cuadrado por la sumatoria de las frecuencias. Aquí pueden apreciarla en las dos fórmulas que aparecen en el tablero. También debemos de recordar que una varianza grande nos indica que hay mucha variación entre los sujetos, que hay mayores diferencias, desde luego, porque la muestra va a ser muy grande. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente repito, una varianza grande indica que hay mucha variación entre los sujetos, que hay mayores diferencias individuales con respecto, pues desde luego, a la media. Una varianza pequeña nos indica poca variabilidad entre los sujetos, diferencias menores entre los sujetos. La varianza cuantifica todo lo que hay de diferente entre los sujetos u observaciones. Pero aquí lo importante es saber y nos hacemos la pregunta, ¿qué es el análisis de varianza? En estadística, el análisis de varianza es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en el cual la varianza está particionada en ciertos componentes debidos a diferentes factores. Esos factores los hemos denotado o decimos que son las diferentes variables. Pero lo más importante para nosotros es mirar cómo hacer una ANOVA, ¿sí? Y eso es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Para hacer una ANOVA hay que verificar si las diferencias estadísticamente significativas entre medias, cuando tenemos más de dos muestras o grupos en el mismo planteamiento. Su verdadero objetivo no es la variabilidad, sino otros contrastes como la igualdad de medias o el ajuste en un problema de regresión. Para que quede más claro de cómo se debe hacer una ANOVA, voy a realizar un ejemplo muy práctico en donde ustedes se dan cuenta de que no es o no tiene ninguna dificultad el poder hacerlo. Simplemente vamos a ver el tratamiento odontológico para tres pacientes. Los pacientes se llaman Pedro, Carlos y María, como ustedes aprecian, ¿sí?, en esta tabla. ¿Sí? Ese tratamiento odontológico, desde luego, en un año, para Pedro es de 5, 9, 10, 15 y 16. Para Carlos de 12, de 11, de 12, de 10 y de 15. Y para María 16, 12, 19, 16 y 17. Es decir, las veces o la frecuencia con la que ellos asisten a donde el odontólogo. Por lo general puede ser por un mes, si Pedro asiste 5 veces, en el otro mes 9, en el otro 10, etcétera, etcétera. Simplemente esto es un ejemplo que lo hemos tomado, ¿sí?, para tratar de hacer esa ANOVA. Por lo tanto, aquí nosotros sacamos la media muestral. ¿Cómo hacemos la media muestral? Simplemente para nosotros es el promedio y por lo tanto sumamos las visitas y la dividimos entre las veces que él asistió, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, sumamos esto y nos da este valor de 11, que es la media muestral para Carlos 12 y para María el 16. Ahora vamos a completar la siguiente tabla. Pues simplemente decimos, como lo decíamos anteriormente, ¿sí?, que Pedro, Carlos y María son los pacientes. A Pedro lo nombramos X1 y aquí están las veces que él asistió. Acá está Carlos y acá está María.
¿cierto? Entonces vamos a completar esa tabla. Decimos que TC es la suma de esto, NC, y la sumatoria de x al cuadrado, que es lo que vamos a buscar. Este x1 al cuadrado, pues simplemente es este x1, o sea, las veces que él asistió en un mes, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a realizar, como les había dicho anteriormente, esa tabla. Entonces, aquí la apreciamos mejor, ¿sí? La suma de todo esto nos da 55, ¿sí? La suma de este nos da 60 y la suma de este nos da 80. Por lo tanto, miramos que el número de muestras para nosotros fueron de 5, en este caso de 5 y de este de 5. La sumatoria, pues desde luego, de el x1 al cuadrado, simplemente lo vamos a mirar en esta parte aquí, pero como pueden ustedes apreciar, el x1 tuvo 15 al cuadrado, nos da 225, ¿sí? Aquí nos da 10, ¿sí? Elevado al cuadrado nos da 100, 9 elevado al cuadrado 81, 5 al cuadrado 25, 16 al cuadrado 256. Lo mismo hacemos con la muestra x sub 2 y lo elevamos al cuadrado, aquí pueden apreciar ustedes, y simplemente la suma de ese x al cuadrado de todo esto de aquí nos da 687 y del x sub 2 nos da 734. Muy bien. Ahora veamos simplemente el cálculo, digámoslo así, en la tabla anterior de SST. SST, la fórmula que anteriormente o al inicio lo teníamos, es igual a la sumatoria de TC al cuadrado sobre NC menos la sumatoria del X al cuadrado sobre N. Para nosotros, pues desde luego simplemente reemplazamos el TC aquí en este caso, que lo tenemos es 55, ¿cierto? 55 dividido entre 5, que son el número de muestras o digamos de visitas que hizo el paciente al odontólogo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, menos simplemente, en nuestro caso, que sería 195 elevado al cuadrado, porque es las muestras elevado al cuadrado, sobre n, o sea 15 de los 3 pacientes. Ese valor simplemente nos da un valor de 70. Posteriormente hacemos el cálculo del SSE. También nuevamente aplicamos la fórmula que al inicio la teníamos, que es la sumatoria de x sub 2 menos la sumatoria de tc al cuadrado sobre nc. Al reemplazar simplemente nos damos cuenta que es 15 al cuadrado más 10 al cuadrado más, ¿sí? Simplemente estamos aplicando la fórmula 55 al cuadrado sobre los 5, que son las veces que el paciente ha visitado al año al odontólogo, más 60 al cuadrado sobre 5 de el otro paciente, más 80 al cuadrado sobre 5 de otro paciente. Al hacer los cálculos nos da 2.727 menos 2.605 para un total de 122. Como pueden darse cuenta, nos dio el valor de SST igual a 70, SSE nos dio 122. Por lo tanto, podemos decir que el número de tratamientos odontológicos por paciente en total serían de 3 y el número total de observaciones fueron de 15. Nosotros, desde luego, para ese procedimiento de lo que es ANOVA, debemos elegir el nivel de significación. Aquí, por ejemplo, nosotros tomamos un nivel de significación de 0.05. Desde luego, para nosotros saber ese valor de 0.05, es importante, ¿sí?, de que cada uno de nosotros tengamos unas tablitas. Esas tablitas las hemos trabajado anteriormente, ¿sí?, y por lo general son las tablas de Fisher. Esas tablas de Fisher que están aquí, ustedes las pueden conseguir en cualquier libro de estadística, ¿sí?, o bajarlas por internet, que es la que les va a dar el valor de significancia y, lo más importante, el formato general de la tabla de análisis de varianza, ¿sí?
ya tenemos que la fuente de variación en los tratamientos, la suma de los cuadrados, SST fue de 70, el grado de libertad va a ser de 3 veces menos 1, por lo tanto, el cuadrado medio, en este caso, que es ST sobre K menos 1, ¿sí? Va a ser igual a este número 70 dividido entre 3 menos 1, que sería 2, 70, menos, 70 dividido entre 2 nos da 35. En el otro, en los tratamientos, miramos que nos dio 122. Y acá es n menos k, que fueron 15 menos 3, en este caso serían 12. Ese valor nos da de 10.16. Por lo tanto, el total del SS sería simplemente la división que tenemos entre 35 entre 10.16 y nos da un valor de 3.44. Como ahora nos toca mirar cómo rechazar o aceptar la hipótesis nula. La regla de decisión nos indica que si el valor constante de f es menos o igual al valor crítico, nos da en la tabla de Fisher 3.89. Entonces, la hipótesis es nula y por lo tanto nosotros debemos de aceptar. ¿Sí? Como les decía anteriormente, ese valor crítico lo obtenemos de la tabla de Fisher. ¿Sí? Es importante saberla manejar, pues desde luego ustedes, como ya son estudiantes de inferencia estadística, pues la pueden manejar sin ninguna dificultad. Entonces, simplemente con el paso que nosotros tenemos, digamos, o con el ejemplo que hemos realizado, muy sencillo, digámoslo así, ¿sí? Del tratamiento odontológico para esas tres personas que son Pedro, Carlos y María, ¿sí? Como pueden darse cuenta, miramos cómo se halla la media muestral, posteriormente completamos la tabla que miramos aquí, ¿cierto? Y posteriormente, ¿sí? La completamos esa tabla, ¿sí? Como pueden darse cuenta ustedes, de todos estos valores, ¿sí? Para simplemente reemplazar en las tablas que anteriormente la habíamos mirado con respecto a lo que es la varianza y que ustedes las miran acá, ¿sí? Con otra simbología, digámoslo así, pero es simplemente la misma situación. Entonces, pues yo espero de que con esta explicación ustedes hayan adquirido un poco más de aprendizaje en lo que es análisis de varianza, ¿sí? O llamado ANOVA. Sí, tendremos otros encuentros, así que me despido de ustedes. Ojalá esto les haya servido de mucho. Sí, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.